cómo unirlas, pero eso sí, de manera positiva, en pro del aprendizaje, que es lo más importante, de nuestros niños. Mientras que algunos centros educativos y colegios incentivan el uso de diversas tecnologías, como por ejemplo las tablets, videoconferencias y plataformas de mensajería para dar clases y realizar actividades de todo tipo. Otros prefieren mantener alejados a los niños de los aparatos electrónicos, ya que consideran que pueden ser perjudiciales para la atención de los estudiantes. Y precisamente para entender cuáles son los beneficios y cuáles los perjuicios del uso constante de la tecnología en la educación de los niños, hoy tenemos con nosotros vía telefónica a Asaf Yamin, licenciado en Educación, Mención Física y Matemática, especialista en sistemas de información, máster en multimedia educativo, máster en gestión de centros educativos en la nueva era digital y doctorado en educación en la línea procesos de aprendizaje. Además fue coordinador de tecnología educativa en la Escuela de Educación de la UCAP. En la actualidad forma parte del equipo STEAM Plus C y Robótica Educativa del Centro de Innovación Educativa de la UCAP y es CEO de Tecnoedu.net. Un placer saludarte, Asaf. Bienvenido en nombre de Unaya Menábar y quien te habla, Albany Lozada. Gracias por aceptar la invitación al programa. Hola Albany, hola Unai, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a toda la audiencia. Bienvenido. Asaf, ¿cómo influye, digamos, de manera positiva la tecnología en la educación? Y al desarrollar este tema, pues también encontrar cuáles serían las desventajas, porque cada vez se vuelve más exigente precisamente el uso de todos estos dispositivos electrónicos para complementar la educación, pero como es de esperarse, pues hay padres que están a favor y padres que no lo están. Mira, Albany, el tema es muy interesante y tal vez hay que abordarlo un poco ubicándonos en el contexto en el que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Uh-huh. Desde hace unos 40 años para acá, el mundo ha venido teniendo grandes cambios y grandes cambios también a grandes velocidades, a una velocidad exponencial debido al avance tecnológico. Lamentablemente las instituciones educativas no han asumido el cambio a esa misma velocidad. Entonces, mientras el mundo ha cambiado exponencialmente, la educación ha ido cambiando de manera lineal con una pendiente baja, pues, o sea, realmente los cambios no son tan significativos. Uh-huh. Y eso ha hecho que exista una gran brecha, ¿no? Entonces, hoy en día, en que los seres humanos nos desenvolvemos en dos entornos, el entorno urbano, que era el que nos veníamos desenvolviendo desde siempre, ¿ok? Y el entorno digital. Y el entorno digital es mucho más grande que el entorno urbano y cada vez va como captando nuestra atención y vemos que muchas veces estamos más compartiendo en ese entorno digital que en el mismo entorno urbano, ¿no? Claro. Entonces, esa es una realidad que tenemos que entender y asumirla desde la educación. Tenemos que educar para ambos entornos y haciendo uso de las tecnologías que provee el entorno. Claro, porque fíjate que yo recuerdo cuando uno estaba en bachillerato, hace ya un buen rato, incluso había algunos profesores que a uno no le dejaban utilizar, por ejemplo, una calculadora a la hora de un examen de matemática o de física o de química. No, uno tenía que hacer el cálculo directamente sobre el papel y tal. Luego, otros sí fueron como más amplios, entonces dejaban que uno utilizara la computadora, la calculadora, por el argumento, bueno, esas operaciones lo que me interesa es que sepas manejar la fórmula y tal, más que hacer la operación que te quita mucho tiempo. Hoy en día estamos viendo otra realidad y es, por ejemplo, niños que llevan sus celulares al colegio, entonces le dicen, bueno, busquen ahí mismo en cualquier buscador. Ah, caramba, se nos cayó. Pero bueno, sigo con el planteamiento. En Google busquen, no sé, la historia de tal personaje o determinado proceso, no sé, de la fotosíntesis, y entonces en función de lo que te llega a través de las redes vas a hacer el trabajo y tal. Pero claro, eso implica también una cantidad de riesgos y es permitir que los niños estén en el salón de clase con los teléfonos, donde se toman fotografías, donde tienes acceso a un montón de páginas que a lo mejor no son las más convenientes de repente dependiendo de la edad. Sí, digamos, hay una serie de complicaciones y el gran reto es, bueno, lograr ese equilibrio, ni negar la tecnología, ni tampoco que aquello sea como de libre albedrío, porque bueno, sabemos los riesgos que eso trae. Y no sé si eso también tiene que ver un poco con las edades en los que está en este momento el muchacho. No sé si pudiste escuchar el planteamiento, pero bueno, un poco es dónde está ese límite entre
permitir que un niño lleve una tablet, lleve un teléfono celular a clase, porque en función de la información que va a recibir por allí puede hacer un trabajo y los riesgos que implica tener todos esos artefactos electrónicos y tecnológicos a la mano 24/7, ¿no? Claro, mira, interesante todo lo que has planteado. Efectivamente hubo gente que tuvo mucho más visión que otra, me refiero a los docentes, Sí. y permitieron como que la tecnología fuese permeando dentro del ámbito educativo, ¿no? Como tú lo hablas con la calculadora, Sí. bueno, yo también viví esos momentos en que era terrible y no nos dejan usarla, y cuando llegué a la universidad, estudiando la carrera de física y matemáticas, nos permitieron usarla ya en cuarto año de carrera, ¿no? Imagínate tú. Pero fíjate, primero hay que partir de un hecho. La tecnología en sí mismo no es buena ni mala, sino del uso que le demos, ¿no? Pero también ahorita tenemos que entender que el acceso al conocimiento y la información ha cambiado. Fíjate el tema de los libros. Ujú. Para nuestra época, el libro era como una de las fuentes primordiales al conocimiento, ¿no? Y a la información que nos permitió construir nuestro propio conocimiento. Hoy en día existen herramientas que nos permiten tener acceso al conocimiento de una forma multimedial y además de una forma que es hipermedial. O sea, los chicos hoy no necesariamente solo tienen que leer libros. Yo no quito que se siga leyendo los libros, pero ellos ahorita leen en multimedia. Pues, ¿qué quiere decir que leen en multimedia? Ellos leen en video, ellos leen en podcast, leen en realidad virtual, en realidad aumentada, leen en videojuegos, ¿no? Y eso tenemos que asumirlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente, el libro, si lo definimos en función de los términos que hoy en día se utilizan, el libro no es más que un dispositivo de almacenamiento y de distribución de información. Básicamente eso. Y esa información o lo que podemos obtener de los libros puede ser para el aprendizaje o también para el entretenimiento, cuando uno lee una novela Sí. o lee cualquier otro tipo de material. Hoy en día los chicos tienen acceso a una información en unos formatos que son muchísimo más atractivos. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy doble reincidente. Yo me volví a casar y volví a tener hijos. Ok. Ay, yo Tengo, también. yo tengo. Tienes una nueva Pero con administración. el mismo, con el Exacto. mismo, Asaf. Ajá. Ajá, entonces fíjate, yo tengo hijos que es el menor de los grandes, que son dos, va a cumplir ahorita 30 años, y el pequeño recién acaba de cumplir 10 años. Wow, Sí. ok. Él un día me dice, Ignacio, porque además es un avión, o sea, comparándolo con sus hermanos, es un cohete, y un día llega que estábamos almorzando y me dijo, oye papá, estoy interesado en obtener más información acerca de los elementos de la tabla periódica. Estoy hablando de eso hace 2 años, ¿no? Y le digo, ajá, pero ¿qué es lo que te interesa? Bueno, es que yo sé que los elementos se configuran en función de la cantidad de electrones y protones que tienen. Ujú. Digo, wow, y eso yo no he leído ningún libro. Ok. Ajá, y entonces le digo, bueno, ¿qué quieres saber? Bueno, quiero conocer más acerca de la tabla periódica. Le digo, bueno, vamos a buscar información y bueno, conseguimos unos videos que yo digo, wow, yo hubiera visto esos videos de chamo, tal vez no hubiera estudiado física y matemáticas, sino química. Ok. La Claro. forma como se explican, las animaciones, y además entendí cosas de la química que jamás había entendido, ¿no? Ujú. Entonces, para que veas la diferencia, ¿ok? Si yo le doy el libro de química con el que yo estudié la tabla periódica, de repente se hubiera desencantado. Y él más bien comenzó a investigar más y ahorita tú te sientas y hablas con él y él te habla de la fisión nuclear, de la fusión nuclear. Entonces, Y la información la tuvo por unos videos de YouTube o tuvo por otras vías que no fue leyendo un libro. que Sí, no bueno, a fue lo mejor se leyendo. le hace más interesante, más Claro. dinámica la forma de Claro. aprender, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender que hoy en día los chicos no solo leen texto y ven imágenes fijas, sino que leen de manera muy distinta a la de nosotros, y eso no está mal, y hay que aprovechar todos esos recursos hoy en día para que las escuelas resulten atractivas. En estos momentos, y a mí la gente puede ser que yo le caiga mal a muchos colegas educadores, pero en estos momentos las instituciones educativas son una especie de museo de contacto. ¿Por qué? Porque siguen dando clases en un modelo que nació hace unos 200 años, que para aquella época sí fue muy bueno, y nosotros somos productos de esa educación, pero que hoy en día no está dando respuesta.
Fíjate que la tecnología ha impulsado como unos hitos interesantes en este mundo de desarrollo, en el que se ha desarrollado, ¿no? El primero, tenemos la automatización, cuando comenzaron a aparecer las computadoras, luego de la digitalización que generó todo este mundo digital, y recién ahorita estamos en un hito bien importante que va a marcar una diferencia que todavía se nos pierde de vista, que es la inteligencia artificial. Así es. Sí, señor. Entonces, el acceso a la información va a ser muchísimo, pero muchísimo más fácil que antes, y lo que sí hay que desarrollar en los estudiantes es la habilidad del pensamiento crítico, de tal manera que puedan valorar esa información y ver hasta qué punto es válida, verdadera, buena, les sea de utilidad. Hacia ahí es donde tenemos que ir. Entonces, en estos momentos la educación se debería estar repensando en grandes cambios, o sea, cambios que reduzcan esa brecha que hay entre por dónde anda el mundo ahorita y por dónde anda la institución educativa. Claro, no hay duda, Asaf, que los recursos van cambiando, las herramientas que se utilizan para la educación, pero yo me hago esta pregunta y debemos hacer una pausa a esta hora para cumplir con compromisos comerciales y escuchar música a través del circuito. Pero, por ejemplo, otros recursos que son importantes de aprender, sobre todo a la hora de escribir. Esto de ver toda la información a través de video, podcast, etcétera, etcétera, en alguna manera no influye para que no sea correcta, por ejemplo, la ortografía. No sé. En todo caso, ¿cuál sería la desventaja de involucrar tanto como se está haciendo la tecnología en la educación de los niños? Conversamos, amigos, con Asaf Yameen, licenciado en Educación, Mención Física y Matemática, especialista en Sistemas de Información y, bueno, con un currículum muy, muy interesante. Actualmente, pues, también forma parte del equipo STEAM Plus C y Robótica Educativa del Centro de Innovación Educativa de UCAP y es CEO de Tecnoedu.net. Con él regresamos en breve, luego de escuchar buena música a través de X. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9. Bueno, la tecnología y la educación, cómo incorporarlas, son otros tiempos, definitivamente, hay que adaptarse. Pero cuántas ventajas, cuántas desventajas tiene, sobre todo usar la tecnología en demasía. Y le dejaba una pregunta al aire a Asaf Yamin, nuestro invitado a esta hora, para seguir conversando de este tema. Asaf, si hoy en día uno tiene la inteligencia artificial y uno le pide que le redacte cualquier texto por uno, por ejemplo, la inteligencia artificial te lo resuelve. O a una calculadora que saque la cuenta por uno. Eso existe hace mucho tiempo, ¿no? Pero es que ahora la tienes a mano, en una tablet, en tu celular, en cualquier sitio. Prácticamente no estás pensando porque tienes una máquina que funciona por ti. ¿Qué tan beneficioso puede ser esto? Y a la hora de redactar, que uno tome un papel y un lápiz, un bolígrafo para redactar la ortografía, por ejemplo. Si todo te lo hacen y no lo haces tú y no lo practicas, esto de alguna manera va, digamos, a restarle ese aprendizaje a un niño, a una niña, si desde muchachito pues ya se acostumbra a hacer uso más bien de estos dispositivos electrónicos. Bien interesante lo que estás planteando, Albany. Mira, como lo dije al principio, la culpa no es de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí ha pasado es que tanto nosotros los padres como los docentes en las instituciones educativas les hemos ido cediendo paso a la tecnología. O sea, los papás a veces más bien nos ha resultado como un beneficio porque, oye, necesitamos hacer tantas cosas, la dinámica de nuestra vida nos exige tanto, que ha sido como una manera de ocupar a los chicos, ¿no? Así es. Entonces, a ver, no es culpa de la tecnología, sino más bien de que nosotros no generamos esos espacios. Igual, eso que tú acabas de decir es una realidad que se está viviendo desde ya y efectivamente la inteligencia artificial nos puede ayudar en muchas cosas. Pero ahí es donde ahorita el rol de la escuela tiene que cambiar en desarrollar habilidades en los chicos que tienen que ir más allá de, por ejemplo, el conocimiento de cómo se resuelve una ecuación matemática o cómo redactar un cuento, para desarrollar habilidades que tienen que ver con, como lo dije antes, en el pensamiento crítico, capacidad para resolver problemas, capacidad para trabajar en equipo, hacer aquello que marca la diferencia entre nosotros los humanos y lo que
viene o va a ser la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que nos caracteriza? Bueno, uno es la creatividad, o sea, eso no lo va a tener la inteligencia artificial, por lo menos muy pronto. Lo otro es nuestra capacidad de compasión, nuestra capacidad de poder ponernos en la posición del otro, que es la empatía, y nuestros sentimientos. Eso no va a ser posible que lo asuma la inteligencia artificial. Entonces, partiendo de eso, bueno, vamos a ver de qué manera resolvemos problemas apoyándonos en el uso de la tecnología. Tú me hablabas del tema de la ortografía. Ujú. Sí, efectivamente, eso ha ido como que desmejorando, sobre todo con la velocidad con lo que los chicos a veces tienen que escribirse con estos dispositivos. Pero mira, existe una cantidad impresionante de recursos y herramientas digitales que los docentes no hacen uso de ellas y que pueden ayudar perfectamente a que los chicos mejoren su ortografía, que también vayan adquiriendo habilidades para la redacción, la argumentación, que es muy importante, o sea, que tengan en el momento de que estén trabajando en equipo y quieran imponer su idea o quieran que su idea sea la que fluye, bueno, argumenta con elementos que nos terminen convenciendo de que tu idea es la buena. Bueno, ahí es donde hay que centrar el trabajo, ¿no? Yo comentaba incluso ahorita, mientras estábamos en la pausa, que una cosa que nosotros hacíamos, yo recuerdo estando en bachillerato, se hacía y se hacía incluso hasta como especie de competencias intercolegio y cosas así, que eran los debates. Donde, Claro, bueno, tú tenías que preparar un buenísimo. tema, o tenías que fijar una posición, tú tenías que argumentar, mire, yo estoy a favor de la pena de muerte y yo no. Entonces, bueno, cada quien tenía que argumentar su cosa. Yo estaba a favor de, no sé, que corten un árbol, pero yo no. Entonces, bueno, ¿por qué argumentar los pros y los contras? Y eso al final te terminaba obligando a conocer del tema, a poder discutir. O sea, pareciera que ahí también el mayor esfuerzo, más que, y corrígeme si no es así, más que limitar el uso de la tecnología, es que los maestros como que se adapten a esta nueva realidad y entonces se pongan también un poco como creativos a la hora de, bueno, vamos a dedicarle tiempo a ese otro tipo de actividades, ¿no? Efectivamente, es así. Y comenzar a trabajar cosas que a veces que en nuestra época de chamo nos decían, no, ustedes son muy pequeños para meterse en esos temas, pero hoy en día desde pequeños los tenemos que involucrar en temas que son cruciales para la humanidad a nivel planetario, ¿no? Fíjate, hay un proyecto que a mí me encanta mucho de una empresa, no lo voy a nombrar, en su parte de labor social, desarrollar un proyecto que se llama Creadores de Soluciones, donde lo que hacen es proponer una forma de cómo abordar problemas y que los chicos los vayan resolviendo. Entonces hay toda una estrategia, hay una cantidad de recursos para que los docentes hagan uso de eso y poner a los chicos a resolver problemas que pueden ser problemas dentro de la misma escuela, de alguna falla que haya o algo que haya que resolver, pasar por la comunidad hasta llegar inclusive a problemas a nivel global, a nivel mundial, con esto de que hoy en día está de moda de las ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que ya vimos que recientemente en la Asamblea de las Naciones Unidas la mayoría de los países ya dijeron que no iban a poder lograr los objetivos pautados para el 2030, ¿no? Ujú. Bueno, pues ya para finalizar, Asá, te hago la siguiente pregunta. Según tu propia opinión, ¿dónde estaría entonces el límite del uso de la tecnología en la educación y cómo sacarle verdaderamente el mejor provecho sin anular, bueno, todos esos dones que puede tener un ser humano, ¿no? Sobre todo para el uso de su propia mente para la resolución de problemas. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Dirían también los físicos por ahí. Mira, esa es una pregunta bien difícil, ¿no? Porque, como lo dije inicialmente, las instituciones educativas tienen que avanzar y ubicarse en el tiempo actual. Y bueno, eso no ha pasado porque tradicionalmente las instituciones educativas lo que han hecho es enseñar y no han desarrollado su capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, para hacer un uso apropiado de la tecnología, las instituciones educativas tienen que aprender, y cuando te digo instituciones educativas estoy hablando de los docentes, de los directivos y de los representantes, ¿no? Y el tenernos ese conocimiento y el dominio de la tecnología va a permitir que se haga un uso adecuado sin ir más allá de los límites. En estos momentos los chicos hacen uso de la tecnología libremente, ¿ok? Y eso por supuesto los enfrenta también a grandes riesgos, ¿no? Que
que existen en ese entorno digital. Pues. Sí. Entonces también hay que prepararlos para que sepan que esos riesgos existen y cómo evitarlos. Así. Claro, que Entonces, sepan discernir. No, y que no es limitarlos y ni No, esconderlos, ni taparlos, ni sobreprotegerlos. Es darle No. herramientas para que se sepan defender ante los problemas que sí o sí te van a llegar. Entonces, hay que saber, o sea, te van a llegar esos problemas, ¿cómo los abordas? No es que no es evitarle los problemas, porque eso van a llegar no. siempre. Ujú. Siempre, y tanto en el entorno urbano como en el entorno digital. Exacto. Pues. Sí, exacto. así Entonces, es. a ver, aquí no hay una receta que uno pueda decir una receta que si tú la aplicas va a funcionar, porque también va a depender del contexto, de la realidad y dónde esté ubicada una institución educativa, porque, a ver, tenemos una gran variedad de posibilidades en nuestro país, sobre todo en nuestro país, donde hay instituciones donde el acceso a la tecnología lo tienen bien al alcance de la mano, pero tenemos otras instituciones donde ni siquiera saben que es un video BIM, por Sí, decirlo. sí, claro. Donde a duras penas hay un pizarrón y una tiza. Así es. Ok. Exactamente. Asaf, Asaf, 1.000.000 de gracias. gracias. No, bueno, gracias a ustedes. Me gusta que estos temas salgan y se manejen, o sea, o se socialicen Claro. con los papás y los docentes, Ujú. porque hay que moverse, Así realmente hay que moverse. Así Que es. se discutan. Sí, señor. Gracias, Asaf Yamin, licenciado en Educación, mención física, matemáticas, especialista en sistemas de información. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos. Hoy también con otro tema bien interesante para la segunda parte.